Muchachos, vamos a hacer una aplicación de la ecuación de Bernoulli ahora en referencia a flujo de fluidos sobre una tubería. Alguna cosa que ya les dejé en otra entrega, pero que me parece que es necesario explicarla en dos conceptos. Estos dos conceptos son que nosotros ya dijimos que teníamos ecuaciones de continuidad en términos de la conservación de la energía y en conservación de la masa que las podríamos aplicar aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, oye, presión 1 más velocidad 1 al cuadrado partido por 2g más Z1 tendría que ser igual a lo que pasa en este punto de acá. Presión 2 más velocidad 2 al cuadrado partido por 2g más Z2. ¿Sí? Y también tendríamos que decir que caudal 1 es igual a B1 por área 1, ¿no es cierto? Y caudal 2 sería igual a velocidad 2 por área 2. Esos serían los conceptos básicos que tendríamos que ver. Ya, entonces, si nosotros miramos esto, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Eventualmente lo que tenemos es que, oye, lo que entra en términos de energía, presión, energía cinética y altura, tendría que ser lo mismo que lo que sale en términos de presión, energía cinética. Oye, esto es tan fácil que si yo le doy un valor a P1, el que sea, y digo, oye, la energía cinética, ¿cuál va a ser la energía cinética? Oye, lo que tengo es que tengo un diámetro y la energía cinética tiene que ver con la velocidad. El caudal que voy a entrar va a ser B por A y como tengo el mismo diámetro a los dos lados, la misma velocidad voy a tener a ambos lados. Por lo tanto, la energía cinética que tengo es igual. No sé si logran revisar eso, pero si tengo la misma velocidad, tengo la misma sección y lo que entra es lo mismo que lo que sale, la energía cinética a los dos lados es igual. Oye, diferencia de altura, esto lo puse exactamente a la misma altura, por lo tanto la diferencia de altura es 0. O sea, yo tengo diferencia de altura 0 o es la misma a ambos lados, 1 metro, 2 metros, 3 metros, lo que sea, la tubería está en una. Por lo tanto, P1 es igual a P2, así de simple. Pero seguramente se habrán fijado, y esto les tiene que haber pasado, los puse un ejemplo en términos de lo que pasaba dentro de las tuberías de su casa, por ejemplo. Y oye, este tiene un manómetro aquí, este manómetro tiene una inclinación, una marca, y este otro manómetro tiene una marca. Esta marca es levemente distinta. Bueno, ¿qué significa eso? Que lo que va a pasar aquí adentro, va a pasar es que van a haber pérdidas de la tubería en función de cómo es que el flujo se va moviendo, porque yo voy a tener esto que se va a mover de alguna forma. Este flujo no es que entre ordenadamente y salga hasta este otro lado. El flujo va a tener alguna interacción entre sí mismo, con las paredes de las tuberías y si hubieran algunas otras consideraciones. Entonces aquí empiezan a aplicarse otras condiciones. Perfecto, P1 es igual a P2, pero la realidad me dice que la presión que marca este manómetro no es igual a la presión que me marca este otro manómetro. Entonces aparecen aquí los efectos de lo que llamamos las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga que se pueden verificar de varias formas. En general nosotros en ingeniería usamos lo que son las pérdidas de carga según las ecuaciones de Darcy-Weisbach, no sé si recuerdan, pero que esa aparece en los textos como PL o PF, vamos a colocarle PF. Y PL o PF dice que es F por L por la velocidad al cuadrado partido por 2 por D y por G. Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Ya? También está la ecuación de Hagen-Püssel y que se la he dejado puesta, por ejemplo, en la norma 2485, que es la norma chilena sobre cálculo de agua potable, por ejemplo. También está la forma o las ecuaciones de Firewheel-Princiado. O sea, hay varias formas, pero en general esta ecuación es la que más se usa, que es la ecuación de Darcy-Weisbach. La van a encontrar en distintos textos. Por ejemplo, si ustedes revisan el Syntax, que es un manual que les dejé yo sobre tuberías en esta asignatura, van a encontrar que está esta fórmula en los distintos textos, etc. Y esta fórmula, independiente de cómo se llame, esta fórmula nos va a dar en metros columna de agua también, metros columna de agua. Acuérdense de esa característica que es una unidad de presión que vimos alguna vez.
Y esta presión, entonces, ¿cómo es que nos deja columna de agua? Bueno, básicamente porque el largo es en metros, la velocidad es en metros partido por segundo, la aceleración de gravedad es metro partido por segundo cuadrado, el d es en metros y el 2 es un número adimensional que está entre el 1 y el 3. Y nos cabe revisar qué es lo que es el F. El F es un factor de fricción. Este factor de fricción se calcula o se revisa empíricamente. Puede ser que se lo encuentren por tablas, ¿ya? Puede ser que lo encuentren en tablas y catálogos. ¿Ya? Si revisan bien, capaz que lo encuentren por ahí hasta en mi página. Pero bastante más regularmente nosotros lo calculamos. Y lo calculamos y este factor va a ser, factor va a ser 64 partido por la raíz, por NR, entendiendo que este NR es el número Reynolds que vamos a revisar ahora. Y la otra característica es que este factor de fricción es 0,316 partido por la raíz cuarta del número de Reynolds. Por lo tanto, tenemos dos fórmulas para establecer cuál es este factor de fricción que va aquí. ¿Cuál usamos, una o la otra? Bueno, en realidad, el que usemos una u otra va a depender de una condición que vamos a llamar, que se denomina flujo laminar, y en este otro caso que se llama flujo turbulento. ¿Y cuándo sabemos nosotros si el flujo es laminar o es flujo turbulento? Bueno, en realidad aquí hay un experimento que hace muchísimo tiempo hizo el señor Osborne Reynolds, y estableció, ustedes pueden revisarlo, pueden buscar ahí, y que lo que hizo este señor fue tomar un flujo sobre una tubería y colocarle unas pintitas de tinta, y estas pintitas de tinta se distribuían de alguna forma, en algún sentido ordenadamente, y lo que llamó flujo laminar, y después a medida que aumentaba la velocidad se iban desordenando y se denominó en lo que se llama un flujo turbulento. Yo los invito a que revisen esas definiciones en los distintos textos. Y este flujo laminar y flujo turbulento, en general se establece que menos de 2000, el número de Reynolds, de menos de 2000, nosotros hablamos de que es flujo laminar. Y cuando hablamos de más de 2000, hablamos de flujo turbulento. La verdad es que aquí hay una indefinición, hay algunos que hablan de 2300, inclusive como el número intermedio, pero la verdad es que hay una indeterminación aquí entre lo que son los 2000 a los 4000, que existe un flujo de tipo indeterminado, donde es difícil establecer cuál es uno y cuál es otro, si es flujo laminar o flujo turbulento. Pero en general lo que se establece es que 2300 es el valor de flujo laminar hacia abajo y turbulento hacia arriba. Eso es con respecto a lo que corresponde a la definición de este número. Ahora, ¿cómo llegamos a este número? Vamos a decir que, oye, el número de Reynolds se puede sacar de dos formas. Yo le voy a colocar una sola aquí, espero que ustedes revisen la otra. B por D partido por view. Donde, ¿qué es lo que tenemos aquí? El B es la velocidad en metros partido por segundo. El D es el diámetro, que obviamente está en metros. Y view corresponde a la viscosidad cinemática. Entonces, esto es la viscosidad cinemática, que está en metros cuadrados sobre segundos. Acuérdense que hay varios tipos de unidades de esto y en realidad lo que tenemos es esa condición. Y ustedes, si se fijan, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos metros sobre segundo y metros cuadrados, entonces nos queda que el número de Reynolds es adimensional. Entonces, tenemos que, para verificar la condición que necesitábamos antes, necesitamos ecuaciones de Darcy, pero también necesitamos saber las condiciones, ¿no es cierto?, de cómo es ese flujo, y en ese caso debemos revisar las condiciones de Hagen-Poiseuille o Blasius para verificar si el flujo es laminar o el flujo es turbulento, y en función antes de Osborne-Reynolds haber determinado si este flujo era laminar o turbulento,
dado la ecuación de Osborne-Reynolds que nos define el número de Reynolds. Vamos ahora a verificar entonces cómo es que hacemos una aplicación de todos estos elementos con un ejercicio que espero sea más apropiado para ustedes.